Expresidente Lacalle, en este tercer simposio Democracia en las Américas que se lleva a cabo en la ciudad de Miami, uno de los oradores es el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo. Y durante su discurso dijo lo siguiente: los fundamentalismos ideológicos están echando a perder nuestras democracias. ¿Usted opina lo mismo? Yo creo que tenemos la manía de las ideologías en lugar de tener la pasión por las ideas. Las ideas tienen que ser 3 o 4, el desarrollo pragmáticamente utilizando las herramientas que correspondan, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. No tenemos que estar poniéndonos etiquetas, sino llevando a cabo las obras. Cuando vienen los cassettes de las ideologías, los CD, y se los meten los gobernantes en la cabeza, están encerrados en la trampa ideológica. Por eso el socialismo del año tal o del cual no quiere decir nada hoy día, porque no hay países socialistas ni hay países capitalistas. Hay distintas proporciones de lo mismo, porque es necesario tener un ingrediente, uno de cada de estos dos ingredientes en la receta gubernativa. ¿Usted qué opina, señor Carlos Chirinos? El expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, dice: los fundamentalismos ideológicos están echando a perder nuestras democracias. Sí, bueno, yo creo que fundamentalismo ya pone un límite, ya imposibilita cualquier cosa, sobre todo a los que les toca administrar el Estado, que tienen que manejar una sociedad que es por definición y por naturaleza variada, donde hay distintos intereses, distintas opiniones, distintas maneras de pensar. Cuando se intenta desde el Estado imponer una manera de pensar, de ser, de actuar, de comportarse, eso evidentemente solo conduce a la castración de esa sociedad. Es un fenómeno que hemos visto, como dice el presidente Lacalle, esa película la hemos visto ya varias veces, por lo visto la seguiremos viendo en el futuro, porque no sé si es que las sociedades no aprenden o cada sociedad se infecta a destiempo y se le olvida las experiencias que tuvo otra, pero sin duda que fundamentalismos y sobre todo la excesiva ideologización, ese es el drama, por ejemplo, de lo que sucede en Venezuela, donde la ideologización que se ha impuesto en estos 15 años de revolución bolivariana ha terminado deformando a la sociedad de manera tal que ha convertido el drama de la polarización ha paralizado completamente la sociedad y ha imposibilitado cualquier diálogo político, porque no hay manera de conversar con el fundamentalista, porque el fundamentalista tiene de entrada la razón, no tiene necesidad de dialogar ni de pactar con el otro, cuando gobernar es justamente ese arte de conversar, de pactar, de dialogar. Bueno, en esto el presidente Lacalle, por supuesto, tiene la experiencia práctica directa que nos puede él justamente decir cómo, de alguna manera, la ideología llevada a sus últimas consecuencias, lo que hace es terminar destruyendo el tejido social. Señor Luis Alberto Lacalle, en la ponencia que usted entregaba justamente en este simposio Democracia en las Américas, en el que NTN 24 es canal aliado, usted comentaba que la política entre lo ético y lo práctico siempre será un dilema. ¿Usted cree que en la actualidad los gobernantes latinoamericanos se están inclinando por lo ético o por lo práctico? Yo creo que existe la responsabilidad, la ética de la responsabilidad. Es decir, el gobernante permanentemente tiene que optar. Gobernar es optar. Y mire que le aseguro que no es optar entre el bien y el mal o lo blanco y lo negro. Generalmente es entre dos males, a ver cuál es el más chico, o entre zonas de gris. Entonces ahí uno tiene que tener un equilibrio entre el bien común, que es lo que uno tiene que perseguir, es el concepto cristiano de gobierno que tenemos quienes lo somos, el bien común como la meta y la manera de llegar a él. Entonces, por ejemplo, usted tiene que hacer aprobar una ley importante, le falta un voto en el Parlamento y el diputado al cual usted le pide que acompañe le dice: mire, sí, yo acompaño, pero necesito que en mi distrito se haga una nueva escuela, por poner el ejemplo.
yo no tengo inconveniente en responder a ese pedido que desde afuera puede ser muy mal visto. Así que este va a votar si le ponen una escuela en el distrito. Yo eso lo hago. Ahora, si me dice este representante, mire, hágame un puente donde no hay un río, como ocurrió en los Estados Unidos en determinado estado, yo ahí me niego, porque no hay una razón valedera para que yo desvíe recursos y obtenga de esa manera el voto de ese representante. La transacción, el intercambio es típico de la acción del gobernante democrático, y le digo que lo conozco por experiencia porque yo tuve que gobernar sin mayoría parlamentaria. Entonces todo el tiempo estábamos en acuerdos, cedemos en esta ley, hacemos esto. ¿Por qué? Porque hay que lograr que la maquinaria funcione, el bien común, pero con el límite ético de no hacer en pro de obtener una ley algo que sea indebido. ¿Usted qué piensa, periodista Carlos Chirinos? ¿En dónde está la línea que no se debe cruzar entre lo ético y lo práctico? ¿O cómo integrar estas dos cosas para hacer la mejor democracia en política posible? Bueno, ahí me estás haciendo una pregunta de político que es difícil para mí responder porque, digamos, uno está como periodista desde el otro lado de la barrera viendo precisamente cómo se maneja esa línea y cómo los políticos la navegan, ¿no? Yo creo que es una cuestión circunstancial, cada situación, cada país, cada momento histórico es distinto, cada decisión conlleva un balance que es muy específico de lo que se esté decidiendo en ese preciso instante, pero yo diría, casi que respondiendo más bien la pregunta que le hacías al presidente, que siempre existe más pragmatismo que otra cosa. Yo no sé hasta qué punto el debate ético esté muy presente a la hora de esas transacciones políticas que se hacen en todos nuestros países, que se hacen a diario, porque al fin y al cabo se trata precisamente de mantenerse en el poder, de obtener lo más posible desde el poder, adelantar las agendas que tienen que adelantar los políticos que han llegado a la administración del Estado, y ahí hay que ser práctico. Yo creo que los políticos tienden a ser más prácticos que otra cosa, y siendo prácticos la ética queda de lado totalmente. Expresidente Luis Alberto Lacalle, estos regímenes que son autocráticos, que son dictatoriales en nuestras regiones, también se caracterizan por restringir libertades a opositores políticos, mantener un evidente control del Poder Judicial y cercar a los medios independientes. Pero lo más preocupante es que mientras esto está pasando, los que lo están rodeando, sus propios vecinos, también por intereses de este tipo, por transacciones comerciales, por transacciones políticas, no se atreven a cuestionar lo que está pasando en algunos de los países de la región. ¿Esto en este momento es peligroso para el futuro de América Latina? Sí, porque la no utilización de los foros internacionales, sobre todo aquellos que tienen una integración bien plural, me refiero a la OEA, que es donde está todo el continente americano, desde Canadá hasta la Argentina, están todos los integrantes, las naciones que integran el mundo americano. Allí es donde hay que ir a hacer las denuncias y a enfrentar y a discutir, y no crear como ha creado, por ejemplo, el UNASUR, que es una asociación que, entre otras cosas, se ha limitado a América del Sur, que es un grave error. Está fuera México, nada menos que México, uno de los países más importantes de Latinoamérica. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado entre la intervención en los asuntos internos y lo que es la denuncia de derechos humanos, que son universales. Es decir, si se cierra un medio de prensa, yo voy a decirlo desde el Uruguay. ¿Por qué? Porque me parece que se está violentando el derecho a la información. Y le pongo en autos que en mi país el gobierno de izquierda va a presentar la ley de medios
después de la elección del 30 de noviembre. Es decir, va a utilizar las mayorías que tiene después de la elección. No se atrevió a hacerlo antes, pero va a haber una ley de medios a pesar de que se prometió que no iba a haberla. Quiero agradecerle mucho su tiempo desde Miami, Florida, señor Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay, por habernos acompañado. Él es uno de los ponentes, de los invitados al simposio Democracia en las Américas, de los cuales NTN 24 es canal aliado. Muy amable, expresidente, por habernos acompañado. Gracias a ustedes y la compañía del señor Chirino. Un gran abrazo. Vamos a hacer una pausa comercial. Hoy en el programa La Noche estamos hablando de los desafíos de la democracia en el continente, el propósito que tiene el simposio Democracia en las Américas que se adelanta en Miami, Florida, este jueves y viernes. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.